lo del Senado, porque la única diferencia que va a haber va a ser este delirio que habían puesto de las enfermedades. De la licencia por enfermedad, el artículo 44. El artículo 44 famoso. Que lo dieron de baja. Lo dieron de baja porque, viste que ellos manejan por focus group y seguramente no les daba bien ahí. En realidad, la mentalidad que prima en los sectores que gobiernan hoy es un poco lo que hablaba Nahuel, digamos, los sectores populares tienen que estar reducidos a las necesidades fisiológicas básicas y nada más. No tienen tiempo de esparcirse, no tienen tiempo de lesionarse jugando al fútbol, no tienen tiempo, no tienen ni siquiera el derecho a enfermarse. Vos fíjate que están en esta lógica, hay gente que se agarra un cáncer para faltar al trabajo. Es eso más o menos lo que sintetiza, y aparte no es que surge de los pavotes que hablan en las redes, surge del ministro sin cartera Sturzenegger, que dijo esta bestialidad, que un poco, bueno, calculo que el modo en que lo dijo disparó la polémica y no se vuelve atrás. Sí, gente que de alguna manera, mal que nos pese, nos representa a todos. Estamos hablando de un ministro del gobierno nacional. Sí, no es ministro, no sé qué. O bueno, pero algo, es como si lo fuera. Algo es. Tiene un superpoder ahí. Es el más influyente seguramente, sí, y el que maneja. Y tienen el desparpajo, en virtud de la mayoría que han obtenido, de decir lo que les plazca sin filtro alguno. Y en ese sentido se maneja. Bueno, ¿quién pidió la reforma laboral? Me imagino que no los repositores de supermercado en el reclamo de una ley que amplíe sus derechos. Yo creo que la pide la gestión el mismo gobierno en virtud de emparejar algún costado productivo que quede en la Argentina con las ganancias rápidas y fabulosas que está obteniendo el sector financiero. Porque en realidad vos podés tener 500 reformas laborales, pero si no hay laburo, si no hay consumo interno, la Argentina siempre se potenció por el consumo interno. Cuando hubo etapas de sustitución de importaciones, hubo trabajo. Vamos a la historia reciente, sí, en realidad. Menem estaba ahí siempre. Menem hizo una reforma muy parecida a esta, porque no la hizo de una, sino que la hizo en etapas. Cuando él veía que tenía un avance de la informalidad, porque en realidad la desocupación no tiene una medición muy exacta, digamos, nunca la tuvo, como la del INDEC actual y otros anteriores. Cuando tenía la desocupación en el 7%, que estaba increciendo aún con el disfraz que implica, manda una reforma laboral que a mí me tocó resistirla bastante. Yo en ese momento el cargo que tenía en el sindicato de televisión estaba en la comisión directiva y era paritario, entonces con algunos compañeros enfrentamos, digamos, la reforma y me tocó estar ahí permanentemente peleando en la calle por que no salga. La reforma de Menem también tenía porque los artículos en definitiva no son importantes, lo importante es cuáles son los pilares fundamentales de la ley, la 20.744, sí, que era de de trabajo, y que con cuáles los volteás, digamos, a eso. Una es la progresividad, eliminar la progresividad, es decir, nunca podés firmar algo inferior a lo que tenías, y la otra, la irrenunciabilidad del derecho. Los trabajadores no pueden renunciar a los derechos que tienen. Cuando vos minás esos dos, los demás artículos son instrumentales, digamos, ¿no? Casi accesorios. Claro, es decir, la caída de la atractividad, todas esas cosas que saben que van a ir los salarios para abajo y la velocidad de trabajo para abajo, eso es inevitable, digamos. Menem larga una reforma, si se quiere, más profunda que esta y más artera, ¿no? Aún más. Aún más, sí. Y la desocupación que él la tenía en el 7% cierra su ciclo en el 18%. Ese fue el dato real, o sea que no sirvió para nada, como tampoco va a servir esta. Cuento una anécdota, sí, chiquita. Día atrás pinché una goma y fui a un gomero ahí, gorilón el tipo, entonces para no aguantarlo todo el rato, me voy a un kiosco, estuve obligado a irme a un kiosco a comerme una alfajor, digamos, porque es la obligación que uno tiene. Voy al kiosco, lo conozco más o menos con el conocimiento que tenemos todos de Bolívar al pibe. Digo, qué lindo kiosco tenés, qué sé yo. Bueno, sí. Sí, dice, está medio flojo la actividad, se abría a las 7, hoy soy el primero que entraba. Yo fui como a las 9:30. ¿No? 9:30 de la mañana. Bueno, listo.
Hablamos 2 o 3 generalidades y largó el speech. El sin sentido que los sindicalistas le estaban bloqueando la reforma laboral a Milei. Y dice, yo si pudiera tomar a alguien lo tomaría. Dice, pero imagínate con el riesgo del juicio y qué sé yo. Bueno, no, obviamente no tenía ganas de discutir. Me fui, me quedé parado en la puerta de la gomería viendo cuánto entraba. No entró ninguno más hasta que me terminó la goma. Entonces yo pensaba, ¿cuánto le puede pagar a alguien que tome para que se tome mate con vos? Porque en realidad el tema es que no hay laburo. Que no vendes nada. No hay laburo, claro. No hay trabajo, no hay posibilidad de generar empleo en este sentido. En la ley no genera empleo. Lo que genera empleo es el crecimiento de la actividad económica, la sustitución de importaciones, el hecho de generar un mercado interno potente. Mira, te voy a decir unos datos, a ver si me los acuerdo, porque ya estoy grande, algunas cosas me olvido. Menem cierra su ciclo. Menem, que fue esto que estamos viendo, un menemismo 2.0, digamos, en realidad. Más berreta y ordinario que Menem, que ya es bastante decir. Digamos. Ya es mucho decir. Ya es mucho decir, pero decir. Estos tipos son... Lo han superado. Sí, abiertamente, sí. Decime eso y ahora te digo algo de Menem que estaba pensando recién a colación de lo que hablabas, pero decime. Fíjate que el tema salario, por ejemplo, el salario en Argentina al finalizar Menem el salario mínimo era de $200. Ajá. ¿No? El actual está en $230. Son los más bajos de la región. El dólar, aparte como un dólar rotizado, digamos, pues, sí, claro. La verdad es. Y voy a nombrar necesariamente al gobierno de Néstor y Cristina, que tenían el salario en $743, el salario mínimo. Era un dólar libre que competía, que tenía complicaciones, pero ese era el salario real. Entonces, la economía no... Vos la gestionás, el empleo se gestiona con toda la actividad económica. Si no hay actividad económica, vos pasás por un negocio. Ahora me vine un poco antes para ir calmando la ansiedad, caminando. No ve a nadie en el negocio. No hay nadie comprando. No hay un solo tipo que esté pagando algo. Nada. No sé cómo se ha conectado la cadena de pagos todavía. Y va a haber más despidos seguramente, no más contrataciones. Y si contratan a alguien, van a contratar en términos irrisorios. Salarios indignos, pero sí, por supuesto en negro. Sí, con banquitos de hora y esas tonteras. Nos aporta Graciela Salagardoy, la tenés a Graciela. Cómo no, gran amiga. Bueno, que también fuiste representante de la CTA. Fui representante de la CTA, sí, hicimos algunos bardos con Graciela. Uno de los que me acuerdo fue el tema del... cuando tomamos las granjas, pasa el tiempo y las cosas se olvidan. Nosotros tomamos 2 granjas, las granjas de pollo acá. Sí, lo recuerdo. Y vendíamos pollo. Cubrí algo de eso como periodista. Sí, me acuerdo. Lo recuerdo. Estaba en una esquina. Sí, vendíamos huevos y vendíamos gallina en la calle. Vendían huevos en la calle. En la esquina donde está Open ahora. Claro, y lo que se hacía con esa recaudación, se repartían los pibes que hacían como 3 meses que no cobraban. No, lo que te iba a decir a colación de Menem. Sí. Vos citabas una reforma laboral que él implementó y que incluso fue más atroz que tal vez o más profunda que esta que está implementando Milei. Respecto de lo educativo, Alejandro Horowitz, lo hemos citado acá, dice que el padre de la criatura y de este desastre, más que Milei, es Menem, porque Menem en los 90 implementó una reforma educativa que bajó en general la calidad educativa, pulverizó el debate político, y como no hay debate político en la Argentina, lo tenemos a Milei como presidente. Es posible. Yo escuchaba algo que decía Nahuel, que siempre dice cosas interesantes, y me quedé espantado. Lo voy a empezar a hacer a él al programa, yo voy a ser operador técnico. Creo que va a ser mejor. Le gustó la idea, te aviso. Sí. ¿Estás para operar el viernes que viene, Chino? Se ríe, pero le gustó. Sí. No, vos sabés que no sé por qué, por masoquista supongo, puse a ver los otros días la reunión de comisiones de diputados antes de la payasada de ayer. En un momento, viste que, no sé si sabes cómo funciona eso, a veces antes eran más abiertas, ahora son más cerradas por lo que veo. Yo he participado de muchas, cuando se trataba la reforma laboral, entonces iban los diputados que promovían la reforma, o el sector que promovía la reforma, invitaba a especialistas diversos. A repositores de supermercado. No. Muchos repositores de supermercado en esa mesa. Nunca.
Y otro a dirigente sindical, a abogado laboralista. Y siempre recuerdo que venía el tipo de la UIA y hablaba, y los que estábamos por ahí retrucábamos alguna cosa siempre con respeto, obviamente, sin entendiendo cuál era el rol de cada uno ahí, ¿no? Y después hablábamos nosotros, ponele, y con la ley de medios también me tocó alguna vez poner, y era una charla. Después se cagaban en todo, la verdad, pero bueno, por lo menos hablaba. La charla estaba buena. La charla estaba buena, podías decir algunas cosas, qué sé yo. Me pongo a ver el otro día esta sesión preparatoria ahí entonces entre las personalidades que había invitado el sector opositor estaba Matías Cremonte. Matías Cremonte es un abogado laboralista muy conocido, es presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, tipo que tiene obviamente una formación, una carrera, lo hemos visto estos días andando en los medios ahí. Y el tipo se sienta, se pone a hablar o va a hablar de lo que él opina, con sus años de estudio, con su formación, con su experiencia. Entonces, ni bien se sienta uno dice que él creía que la reforma laboral no iba a ser para nada. Cosa que creemos mucho. Entonces salta una horda de maleducados, que son señores que son diputados de la nación, digamos, están ganando 10 palos por estar ahí, y representan al pleno del conjunto de la sociedad argentina, a gritarle cuca, callate, silbarlo, ¿no? A empobrecer no lo que podría haber sido un debate. Pero fue tremendo. A anular la posibilidad de que se debatiera. Ordinaria. Yo me acuerdo de Menem cuando mucho te ponía el diputrucho con él, ¿verdad? Que sentaba uno ahí y votaba lo que sea. Hoy parece hasta algo artístico. Sí. Es que esto es menemismo 2.0, pero mucho más ordinario, obviamente. Claro, bueno, se sabe, y no hace falta, creo, leer la ley. Yo no la leí, en todo caso empiezo por ahí, no leí la ley, pero no hace falta leerla para saber que no hay nada que favorezca al laburante. Y ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las indemnizaciones por despido? ¿Cómo era eso y cómo va a ser ahora? ¿Qué pasa con las vacaciones? ¿Cómo era y cómo va a ser? Las indemnizaciones por despido bajan porque baja, por ejemplo, el aguinaldo, que en realidad es parte de salario. Es una composición matemática muy compleja que no la recuerdo, no voy a patinar en eso. Es parte del salario, lo sacan y sacan los premios, o sea, prácticamente van a pagar el básico por la cantidad de años que ha trabajado, y incluye la posibilidad, que antes era parte de una negociación, de las cuotas, ¿no? Hacerlo en cuotas. Antes era parte de una negociación que vos hacías entre abogados, entre dirigentes sindicales, si se quiere, por ahí, y por ahí decía, bueno, sabiendo que la empresa no podía pagar, decía pagarlo en tantas. Ahora la cuota ya está en el arreglo, 12 meses para pymes y 6 meses para grandes empresas. ¿Qué sucede? En realidad, ni siquiera eso van a respetar. Porque aparte hay otro tema que también lo hacía Menem, por supuesto. Menem lo hacía de otra forma. En realidad tenía registrado más o menos qué jueces laborales le complicaban la situación y los rajaba, los echaba, los investigaba, los sancionaba, los despedía, los desplazaba. Esto directamente anulan juzgados. Son más directamente, como tiene esa bestialidad así. De nuevo era más artístico menos. Sí. Esto es, bueno, borramos los juzgados y que se mate, que vaya a no sé dónde, a La Quiaca, a un juzgado común, a reclamar por la indemnización no debida. Claro. Que por otro lado, perdón. Sí. Nadie dice que todas estas medidas vayan a disminuir la litigiosidad. Porque se puso de moda hablar de la industria del juicio, de la que supuestamente sacaban partido los laburantes de abajo, ¿no? Y se hablaba de eso, uno escuchaba en algunas mesas de laburantes de abajo quejarse de eso. Pasó que creo que estuvo Patricia Burrich en un programa y... Vos también mirás todo. No, me enteré después, aparte por el programa de Mirta. Y se refirió al caso de la cooperativa eléctrica de Bolívar. Sí. Y entonces a partir de ahí aparecieron juristas que operan en las redes
a decir cómo debió ser. Pero yo los vi opinando de Scaloni también, eran técnicos. Sí, también. Sí. En otra etapa eran técnicos. Pueden hacer las dos cosas, o varios temas más, pues son especialistas en temas diversos también, en cultura. El famoso todólogo. Sí, por lo que veo, sí. Y en realidad esta batalla cultural, como vos decís, que estamos perdiendo, nadie repara en algunos hechos. Por ejemplo, sí hay litigiosidad laboral, hay juicios que son inflados, hay juicios. Ahora, la Cooperativa Eléctrica de Bolívar ¿tiene necesidad de pagarle mal 10 o 20 años a un operario? Porque en realidad esto no importa si el juicio valía 50 y no lo pagaron. ¿Cómo se llegó a esa instancia? ¿Cómo llegó a esa instancia? ¿Por qué la cooperativa, que tiene recursos, que maneja recursos que son nuestros, ¿no?, le niega la posibilidad a un trabajador que está bien encuadrado? Entonces esa es la discusión central. Vos no querés tener litigiosidad y podés evitarlo. Paga bien. El otro día veía al dueño de Luciano, que es una famosa heladería, unos helados ricos pero carísimos, que se trata de contarlo. Y yo no tengo problema con los empleos de juicio laboral, y pago lo que corresponde. Y ya está, digamos, es central después. Además, claro, pásenle la pelota a los que tienen la camiseta con el mismo color, porque si no vamos a perder, dijo el filósofo Bilardo en el entretiempo de Argentina-Brasil en el 90. Bueno, ¿qué pasa con las vacaciones? ¿Hay cambios? ¿Cómo era? ¿Cómo va a ser? Las vacaciones es un tema. Sí, en realidad lo que sucede con las vacaciones es que antes había un periodo que se estaba entre noviembre y marzo, que eso de la ley en realidad lo que intentaba proteger era que, por ejemplo, si había un matrimonio que trabajaban los dos y no trabajo, tomaran las vacaciones juntos, por ejemplo, cosa que parece ser una aberración en estos tiempos, que la gente descanse, ¿no? Entonces eso en realidad, por ejemplo, ya hace rato que se negociaba por otro lado, digamos, esto es así. Pero bueno, parece que hay cosas que hay que volver, que son, ni siquiera son obviedades, ¿no? Sí, perdón, ahora las vacaciones prácticamente, porque en realidad al cambiar estos hitos que te decía, va a estar a disposición de lo que el empleador quiera. Claro, te va a dar las vacaciones cuando le quede más o menos bien. Porque en tiempos de achique de ingresos, el trabajador lo que prioriza es la discusión de salarios. De lo mínimo, lo básico. Eso es, que no le saquen lo elemental. La guita con la que está viviendo hasta ahora. No, lo que iba a decir que hay cosas que son menos que obviedades, pero que parece que hay que repetirlas, ¿no? En la Argentina de hoy, donde volvieron cuestiones que parecían luchas ganadas, y se volvió a discutir a ver si eran 30.000 o cuántos eran. No, todo. Si había sido eso es lo que guerra o no. Y voy a esto, digo, como si los derechos que se conquistaron laborales, durante todo este tiempo, el aguinaldo, las vacaciones pagas y qué sé yo, hubieran sido producto de la bondad de las patronales y de los grandes empresarios. Y como si no hubieran sido producto de la lucha sindicales, obreras. Y ahora parece que hay y a eso iba, un silencio total o cuasi total de los gremios históricos, ¿no? 4 paros de la CGT en 2 años y medio casi de gobierno de Milei, en un momento en que la Argentina, según el dato que escuché, vos seguramente tenés una información más fiel, se despide a una persona cada 4 minutos. Sí. Yo tengo, para irme al agarro con la CGT más, yo creo que CTA se desdibujó mucho desde era esa lógica, contra Menem estábamos mejor. Después con la alianza con algún partido político perdió parte de esa identidad y hoy quedó muy desdibujada. Tengo 2 grandes amigos en la conducción de la CGT, que son Horacio Arcegor y Susana Benítez, con los cuales le voy a mandar este link para que me puteen. Con Susana nos comunicamos casi continuamente. Y ellos, para mí, el error viene de antes. Yo creo que la pasividad con que dejaron actuar al gobierno de Alberto Fernández hoy le pesa a la CGT.
ellos dicen, bueno, pero Alberto Fernández no hizo nada en contra de los trabajadores, inclusive eliminó algunas leyes o artículos que ha puesto Macri. Eso es cierto, pero después en general el manejo de la economía que tuvo fue espantoso, y la CGT tendría que haber estado protegiendo los intereses de sus trabajadores más firmemente contra Alberto Fernández, y es una materia pendiente que lo ha debilitado, lo ha desautorizado, y llevan esto bastante mal, digamos. Yo creo que ayer había que estar en la calle. Sin ambajes, sin vueltas, en la calle. Que te peguen los milicos Bullrich, pero vos tenés que estar en la calle. Pues aparte los milicos Bullrich no le pegan más los grupos de Esmata, con esos nenes no se mete, le pegan a los jubilados, le pegan a algún otro que se encuentren por ahí, pero con esos nenes no se meten. Hay que copar la calle, sí. Ha felicitado el Fondo Monetario Internacional a la Argentina por la aprobación de la reforma laboral. Por supuesto, como siempre, ¿no? Como siempre. Ahí me acordé así por... Que decían, a veces me ordeno, entiendo dónde tengo que estar parado en función de lo que están enfrente. ¿Dónde está este tipo? Listo, me voy a la vereda de enfrente. El fondo felicitó a la Argentina. Se me vino, sí, como en aquel momento, en aquel momento me acuerdo de la última felicitación del Fondo Monetario Internacional a las políticas laborales. Fue un indio que venía, por originario de la India, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba, que era casi un personaje central en la política, que tomaba de la Rúa en ese caso, que fue la continuidad del menemismo. Déjame acordar de una cosa que me acordé. No, dale. Me acordé de una cosa de León Felipe, por algo que dijo también Nahuel, que está conduciendo muy bien el programa. Pero la operación técnica sale fantástica. La estoy haciendo yo. No. Les quiero comunicar que la estoy haciendo yo desde acá. Desde acá abajo. Ahí tengo una pecerita acá. No, me acordaba de León Felipe porque es más o menos lo que siento ahora, ¿no? León Felipe tenía un poema muy bello que decía algo así, no sé si lo recuerdo bien. Una parte decía: ¿quién lee 10 siglos en la historia y no la cierra al ver las mismas cosas siempre con distinta fecha? Y estamos cada tanto volviendo a ver lo mismo, discutiendo lo que ya habíamos discutido, con los resultados pobres que tuvieron estas reformas laborales, porque aparte el proceso, digamos, avances en la calidad de vida de los trabajadores, retroceso por gobiernos de derecha que quitan ese, es constante. Se vio con la caída de Irigoyen, con la revolución libertadora después, con los gobiernos militares, con Menem y ahora con este payaso. Antes de escuchar una canción y preguntarte la consigna. Sí, hay una consigna. Sí, te pregunto otra cosa. ¿Y ahora qué? A resistir, a pelearla. Lo sacamos dimos vuelta las normas de Menem. También, digamos, iban a caer sola porque eran absolutamente ineficaces. Estas cosas de banco de hora y esas cosas así no sirven para nada. Y se sacó peleando en la calle. Así es como esto. A ver, ¿cómo lo digo? Recién dije eso de cerrar. León Felipe se llama a cerrar el libro de historia. Sí. Hegel tiene una teoría de la tesis, la antítesis y la síntesis. Y los gobiernos de derecha siempre cuando llegan ahí creen que ya llegaban a la síntesis, que la historia murió ahí. Y la síntesis viene después. Y la síntesis no sabemos cuánto, no la veremos nosotros seguramente. Y esto no es el fin de la historia. Es un principio y hay que volver a salir otra vez. Yo me preocupa obviamente porque en este tiempo va a haber muchos padecimientos de parte de los trabajadores porque no... De hecho los está viendo. Sí, los ingresos son cada vez más pobres, la inflación es mentira, que es la que dice, y bueno, hay que salir a la calle, a militar otra vez, a cambiar la historia que viene, y bueno, es lo de siempre. Somos protagonistas. No somos espectadores de nada. Ahí hay que cambiar un concepto vital. Digamos, impusieron una reforma laboral a pedido de la estructura, digamos, psicótica que maneja este gobierno. Bueno, hay que sacarla. Bueno, vamos a escuchar una canción de una banda que entiendo conoces,
Y después vamos a cerrar preguntándote lo mismo que a nuestros oyentes. La canción es de Tupac Gru. Ah, sí, lo conozco. Sí. Y se llama Parece.